Hola, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches, Buenas, doctor Mauricio, buenas noches. Vamos a buenas dar noches. comienzo, ¿ok? Adelante. ¿Quieres ¿Me que inicie con? escuchan? ¿Todo perfecto? ¿No hay ningún inconveniente con el video, con el audio? Pues al menos yo te escucho muy bien. Vaya, Perfecto, perfecto. no hay ningún problema, así que adelante por mí. Encantado. Pues buenas noches a todos, siendo las 6:02 del día viernes 17 de enero del 2025. Pues vamos a dar inicio a lo que es la quinta y última sesión de esta extraordinaria Semana Jurídica 2025. Soy el licenciado Miguel Ángel Batana Martínez y el presente evento está organizado por la Delegación Puebla de la Barra Latinoamericana de Juristas y Peritos. Hacemos de su conocimiento que la Barra Latinoamericana de Juristas y Peritos, AC, forma parte de un convenio en colaboración con barras hermanas del Estado de México, el Centro el Centro Universitario de Estudios Jurídicos, la Academia Fiscal Mexicana, el Colegio de Especialidades Fiscales, la Universidad de Mendoza en Mendoza, Argentina, Servicios Multidisciplinarios de Consulta y Asesoría SDRL-CV, Kinneret Academy of Arts and Science Teacher Leadership Institute, la Notaría 60 del Estado de México y el Colegio Universitario MIP. Damos inicio a esta sesión, donde contamos con la distinguida presencia del doctor Mauricio Agustín Porras Gómez, quien abordará el tema Civis y la psicosis. Me permito dar lectura a la síntesis curricular de nuestro invitado. Doctor honoris causa por The World University of Science, con sede en Washington, D.C., en Estados Unidos de América, el 23 de noviembre del 2021. Cuenta con una maestría en orientación psicoanalítica en el Centro de Estudios Psicoanalíticos Mexicano en Aguascalientes en el 2019, 6 años de formación como psicoanalista clínico y teórico por el Centro Psicoanalítico Mexicano en la Ciudad de México desde el 2009. Ha sido conferencista en congresos internacionales, coloquios y simposiums de psicoanálisis. Más de 27 años de docencia en varias universidades como lo es la UNAM, la Universidad Autónoma Metropolitana en Xochimilco, Centro de Estudios de Ciencias de la Comunicación en Pedregal. Una experiencia de 17 años en atención clínica psicoanalítica. Es fundador del taller Cine de Arte y Psicoanálisis en la UNAM, impartido por más de 10 años. Licenciado en Comunicación por la UNAM, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en el año 2000. 5 años en el Instituto Psicoanalítico de Nezahualcóyotl, realizando clínica y docencia en formación psicoanalítica. Es invitado a críticas de cine y temas distintivos en varios medios de comunicación, como lo es la TV UNAM, ADN 40 e IMER. Sus líneas de investigación son el psicoanálisis, el cine, la música y la literatura. Y pues sin más preámbulo, le cedo el uso de la voz al doctor Mauricio Agustín Porras Gómez para que demos inicio a lo que es esta sesión. Perfecto, pues muchísimas gracias, Miguel Ángel, qué bonita presentación. Podrá decir, ¿no? Que es todo un honor y un orgullo estar por acá con ustedes, ¿no? En este congreso. Vaya que me siento muy honrado. Y pues bueno, precisamente en estos temas que a mí me incumben del psicoanálisis, estas cuestiones de qué hay precisamente en eso de distinguir estructuras clínicas, pues traigo precisamente, ¿no? Un análisis que hice a la película de Civil, que es justo como una gran evidencia de lo que sucede cuando hay estas múltiples personalidades, cuando está por ahí la esquizofrenia. Y justo, precisamente, pues bueno, pues traigo esta presentación, así que si gustan, ¿no? La comparto con todo el mundo para que ya la podamos justo pues observar por aquí, aunque me dice que tengo uso compartido, no está activo en este momento. O que quieren que me acerque más al micrófono. ¿Cómo no? Igual les hablo un poquito más fuerte.
Me dirán, no se preocupen, ya que empiece con la presentación, vaya que voy a hablar hasta más fuerte. Entonces, sí, no sé si pudiera precisamente compartir justo mi presentación, si me dieran por ahí la autorización, que ya está, sí, justo ya la puedo ver por aquí. Entonces, va para allá. Ya la están viendo, ¿no? Por ahí. Entonces, déjenme justo nada más ajusto mi pantalla precisamente a esto. Le damos maximizar y comienzo por ahí ya con ustedes. Déjenme ver, aquí está. Eh, un segundito y listo, aquí estamos. Bueno, entonces psicosis. Esta foto precisamente es Sibyl, es la actriz que interpreta precisamente este caso, que es un caso que, pues vaya, sucedió en la vida real. Así que por eso, como siempre lo digo en lo que son mis exposiciones, les recomiendo muchísimo esta película para quien quiera tener un acercamiento a la psicosis, porque vaya que ahí está. He tenido alumnos y pacientes que precisamente cuando ven esta película hay momentos en los que dicen que inclusive parece una película de terror. Así que también si ese género por ahí es como algo de lo suyo, pues vaya que también les recomiendo que vean Civil. Pero vamos a empezar para que entiendan de qué es lo que estoy hablando, ¿no? De a qué es a lo que me refiero. Entonces comencemos. Déjenme ver, porque ahora ya estoy ahí, pero no me deja salir de... Ahí estamos, ya regreso. Ya la tengo conmigo. Dice, la función paterna Pro- puede ser hecha... Sí, Profesor, disculpe que lo interrumpa. ¿Puede adelante. acercarse un poquito más al micrófono? El ¿Cómo no? audio es muy bajito. Disculpe la Ok, interrupción. No sé, para que tengamos mejor recepción, por porque supuesto que... no se percibe muy Ok, bien. el Muchas audio. gracias. Ok, ¿de qué? Estoy acercándome inclusive más la computadora, estoy aquí. Perfecto. Ahí está Así que, mucho mejor. Le agradezco mucho. Gracias. ¿de qué es lo de menos? Entonces comienzo de nuevo. Dice, la función paterna puede ser hecha por cualquiera, de ahí lo difícil de crear una psicosis. Esto lo dice Jacques Lacan, ¿no? Que vamos justo en sí, el análisis que traigo es muy hecho con Jacques Lacan, Freud, por ahí algo de Melanie Klein, si no me equivoco, y algo de Jacques Alain Miller, así que vamos precisamente con ellos. Schweber necesita o desea pensar que la creencia implícita en la frase mi padre me perseguía es falsa y trata de demostrarlo mediante la alucinación de agentes distintos a su padre como perseguidores. Schweber es el caso que Freud analiza no como paciente. Freud también es otro dato que les pasó por aquí. No atendió a ningún paciente psicótico, no estaban a su cargo. Y entonces el paciente que atiende o que analiza más bien Freud es Schweber. Schweber, un caso muy interesante de Viena, que era justo el presidente de la Suprema Corte de Justicia de Austria, ¿no? No cualquiera. Y al tomar precisamente posesión de ese puesto, a los días empieza a presentar, ¿no?, situaciones psicóticas. Y es este caso precisamente el que está aquí. Schweber escribe todo un libro que parece una Biblia de su caso para justificar que no está psicótico. Pero realmente todo eso que escribe Schweber estando en el psiquiátrico, pues nos deja en claro que vaya que lo estaba, ¿no? Vamos a ver por aquí qué más es lo que encontramos. Esta imagen es del cisne negro, que es el inicio de la película del cisne negro, también otro caso de psicosis, ¿no? En donde ella encuentra un doble. Ella va caminando al frente, la estamos siguiendo en la cámara y justo viene de vuelta, ¿no? Ella se ve enfrente de ella misma. Con dicha información, Freud hace la apuesta. Sostenemos que la intencionalidad del sentimiento es proyectada como un poder exterior. El tono del sentimiento es trastornado hacia lo contrario. Y que la persona ahora odiada y temida a causa de su persecución es alguien que alguna vez fue amado y venerado, ¿no? Y justo aquí vemos al analista de Sibyl también en la película. Esto es ya como una parte del final en donde Sibyl está ya como llegando a muchas conclusiones en su análisis. En un mensaje de la autobiografía de Schweber, precisamente, Freud encontró una prueba. Me satisfizo por ese tropezar el fin en las memorias, tras larga búsqueda con un pasaje en que el enfermo avienta esa incertidumbre con las siguientes palabras. La memoria de mi padre y de mi hermano me es tan sagrada. Sí, de alguna manera también ahí dejamos en claro, Schweber tenía, pero sí prohibidísimo, hablar mal de precisamente de su padre, ¿no? Hablar mal de su familia y de alguna manera vaya que pues nos lo dejen claro precisamente en todo su escrito. Quienes aparecen precisamente en el trabajo de Schweber
son Dios y ciertos personajes angelicales que ya después del análisis nos damos cuenta que ese Dios que le envía rayos y lo hace morir, lo quiere según más bien hacer sufrir tanto y que lo quiere inclusive transformar, pues son las palabras de su propio padre, ¿no? Aquí tenemos esta escena de Sibyl en donde viene precisamente lo mismo. Sibyl en esta cocina es torturada, es vaya que en muchos momentos de sufrimiento la mamá inclusive cierra estas ventanas, esas cortinas para que nadie de afuera pueda verla. Y son pocos los recuerdos que Sibyl pues logra permitirse sin tener represión. Solamente sabe que en esa cocina pues, sucedían cosas terribles, ¿no? La ponían en esa mesa y prácticamente esa mesa casi se convertía como en una mesa de disección, ¿no? Y lo que recuerda es esta luz precisamente ahí colgando, que era lo que veía cuando esa mamá la acostaba ahí, ¿no? Postura que le da un parámetro. El ansiado devino entonces el perseguidor, y el contenido de la fantasía de deseo pasó a ser el de la persecución. Conjeturamos que esta concepción esquemática resultará aplicable también en otros casos de delirio y de persecución. Aquí tenemos ya más un acercamiento a lo que es la madre precisamente de Sibyl, y que ella recuerda muy bien esa forma de peinarse de la mamá, que también va a ser algo que le remite a empezar a tener una alucinación cada vez que encuentra algo que le recuerda precisamente a su madre, ¿no? No logra precisamente contenerse. Aunemos a esto la hipótesis freudiana sobre la paranoia. Tiene un origen homosexual. Schreber había investido a su médico Fleisching de manera muy especial. Lo había curado en su primera caída. Este médico ya tuvo dos precisamente. Una que fue cuando escribe precisamente su libro y otra cuando ya no sale de ahí Schreber. Y por si fuera poco, su mujer le concedía un papel también importante, tanto que en su hogar tenía una fotografía de Fleisching, este médico, a la cual Schreber no colocaba objeción alguna. Esa es otra hipótesis de Freud, que también algo de la psicosis tiene que ver con la homosexualidad. Y justo acá vemos a Sibyl de alguna manera no recibiendo este regalo de este pretendiente que es su vecino, pero que de alguna manera justo al ella en su vida saber de lo que es alguien que la ame, no sabe cómo reaccionar a eso. Ella, vaya que desea, ¿no? Tener pues un rato lindo, un compañero, etcétera, pero Sibyl tiene la mentalidad realmente de una niña como de 7 años, no ha crecido, tiene muchas personalidades que son las que utiliza precisamente para afrontar cualquier pregunta en la vida, cualquier inconveniente, pero realmente no ha crecido psíquicamente. Y pues bueno, aquí es un momento muy especial porque es Navidad en ese momento. Continúo el análisis. Dejemos que el mismo Freud nos presente al padre de Schreber. Ahora bien, el padre del presidente del Superior Tribunal, doctor Schreber, no había sido un hombre insignificante. Fue el doctor Daniel Gottlieb Mortis Schreber, cuya memoria es conservada todavía hoy, sobre todo en Sajonia, por numerosas sociedades Schreber. Este es el padre de ese precisamente gran abogado que llegó a ser presidente en Austria, ¿no? De la Suprema Corte de Justicia. Era un médico cuyos empeños en torno de la formación armónica de los jóvenes, de la educación familiar y escolar, combinadas del ejercicio y del trabajo corporales para mejorar la salud, habían surtido duradero efecto sobre sus contemporáneos. Y aquí lo vemos, ¿no? Estos baños, ¿no? Que son tranquilizadores, ¿no? Pues sí, podían mover el cuerpo, ¿no? De algo de sublimación había aquí, ¿no? Ese cambio de tener una pulsión agresiva la transforma en otra cosa. Vaya que sí daba resultados, pero al fin de cuentas no se iba al grano, ¿no? De su fama como fundador de la gimnasia terapéutica en Alemania, rinden testimonio todavía hoy las numerosas ediciones que se han difundido en nuestros círculos médicos. Su gimnasia médica casera, de aquí viene el nombre en alemán. Inclusive esta foto es de uno de todavía de esos centros, ¿no? En donde siguen, ¿no? Mucho de lo que él escribió. Y puedo decir, es inclusive muy interesante porque vaya que es una doctrina muy cerrada, muy cuadrada, que vaya que va precisamente con la ideología de los nazis en ese tiempo, ¿no? Para quien quiera por ahí consultarla. Freud en Totem y Tabú nos proporciona un padre absolutista, encarnando un gran odio por parte de sus hijos, quienes le desean la muerte hasta el acto de efectuarlo, y simbólicamente cargan con su culpa creando una idealización religiosa de tal asesinato.
¿Qué es lo que pasa en Totem y Tabú, no? Se mata a un padre que de alguna forma tiene a todas las mujeres para sí, no quiere más, expulsa a los hijos para que no deseen las mujeres a nadie más y no haya nadie que le haga competencia, pero los hijos de alguna forma reniegan de esto, se organizan, matan al padre, pero después la culpa de matar al padre, que pues, al fin de cuentas es quien también los quería, pues resulta que se transforma precisamente en culpa, se interna esa culpa, ¿no? Y es precisamente como ese cadáver que está en este baúl, perdón, ¿no? De alguna manera, ahí está, pero no se quiere ver que está muerto, ¿no? Así fue ese mito precisamente que le llaman el mito de las ciencias sociales, ¿no? Schweber no tiene ni siquiera la posibilidad de matar al padre simbólicamente, que es lo que pasa ya después, es lo que dice Freud, ¿no? Después lo traemos ya interiorizada esa culpa, ¿no? Y es lo que hace que obedezcamos a las leyes. La información generacionalmente comunicada por su padre, herencia simbólica, le brindó únicamente elementos para colocarlo en el lugar de la encarnación imaginaria del falo. Es a lo que yo me refiero hace ratito, ¿no? Él ocupa el lugar de Dios, ¿no? Y aquí pongo, pues, precisamente al Moisés de Miguel Ángel, ¿no? Que ahí está el origen de las religiones judeocristianas, ¿no? De alguna manera, y así es como lo concebía precisamente Schweber, ¿no? Ahí está la cabeza, ¿no? De la madre otra vez de Sibyl, que es otra mujer que está precisamente en Central Park, en Nueva York. Ella lleva ahí unos niños a pasear y resulta que tiene precisamente todo un cuadro psicótico en ese momento, ¿no? Tiene toda una alucinación provocada por el ruido de ese columpio y ver la cabeza de esta mujer. Inmediatamente le hacen recordar a su madre. Un padre así no era, por cierto, inapropiado para ser transfigurado en Dios en el recuerdo tierno del hijo de quien fue arrebatado tan temprano por la muerte. Es verdad que para nuestro sentimiento hay perdón, perdón, hay un abismo insalvable entre la personalidad de Dios y la de un hombre, aún el más sobresaliente. Pero debemos pensar que no siempre fue así. Los pueblos antiguos tenían a sus dioses humanamente más próximos. Y vaya que sí, ¿no? Tan solo nuestro país, con toda la cultura que tenemos ancestral, ¿no? Pues lo dejen claro, ¿no? Aquí andaba Quetzalcóatl, aquí andaba Huitzilopochtli, ¿no? Eh, Hacían, ¿no? Sus historias y dijeron, ¿no? Quetzalcóatl que iba a regresar, etcétera, ¿no? Nos queda bien en claro precisamente esa encarnación de ellos. Morton Shadman proporciona más información sobre las ideas totémicas del padre de Schweber. Para el doctor Schweber, educar a un hijo significa, como veremos, imponer una regla sobre cada detalle de su vida. Cuanto mayores sean el control y la obediencia, mayor será la fuerza de voluntad moral. Eso es lo que el padre de Schweber decía. Y de alguna forma, justo coloco precisamente esta imagen de la madre de Sibyl, ¿no? En Navidad, ¿no? Y justo arreglando la casa y según cantando, ¿no? Villancicos y demás, llega Sibyl y quiere colocar un adorno hecho por ella misma, una estrella con un Santa Claus, ¿no? En círculo adentro de esta estrella. Y la madre la tacha pues de que es una porquería, que cómo se atreve, si el árbol está adornado muy bonito, que ella no puede, ¿no? Contribuir a eso, ¿no? Y no se lo dice así, se lo dice con unas palabras muy desagradables y termina inclusive hasta azotándola en el piso, ¿no? Así que ahí está precisamente, ¿no? Todo eso, ese abuso que tuvo Sibyl en su infancia, ¿no? Por esta mujer, ¿no? La psicología del papá de Schweber es peculiar. Los padres para hacer a un niño autodeterminado tienen que someter primero la autovoluntad del niño. Él no tiene fe en que un niño pueda aprender cuándo y cómo regular su propio pensamiento sin ser obligado a ello. En los manuales que precisamente el papá de Schweber, ¿no? Ponía para su academia, para sus escuelas, ¿no? Que decía de cómo educar a los niños, así los ponía. Si se fijan, ese banquito en los pies para que no los estuvieran moviendo, tal cual esto, ¿no? Como un corsé, ¿no? Tal cual en la cintura y que justo tuviera la cabeza fija siempre al frente, ¿no? Es decir, si se fijan, ese cuerpo dominado por el otro, ¿no? Está preso ahí, ¿no? No tiene una independencia, va precisamente a las órdenes de ese otro, ¿no? Aquí tienen precisamente esto para la cabeza, ¿no? Que también, por supuesto, pues era impedir hablar, ¿no? Si se fijan, está amarrada, ¿no? Tal cual ahí la mandíbula. Dice, los padres, dice, tienen que aliarse con los niños frente a la personalidad de los niños y proporcionarles un arma para la batalla. ¿Lo ven como era una guerra precisamente para este hombre, el gusto de lidiar con los niños?
para él la victoria significa suprimir posibilidades de experiencia y conducta que él considera peligrosas. Un niño educado según dicho sistema, como ilustró a lo largo de este libro, está sometido a la autoridad de sus padres, y especialmente a la del padre, todos los días de su vida hasta cumplir por lo menos 20 años. Y aquí vemos precisamente a Sibyl, ¿no? Teniendo esos momentos de, pues, recuerdos, ¿no? Infantiles, precisamente en su análisis, ¿no? Y que se convierte ella precisamente en los personajes que tiene su personalidad, precisamente, ¿no? Y si no me equivoco, ahí es precisamente una niña que tiene como 4 años, ¿no? Y que quiere bailar, que quiere jugar, etcétera, y que mamá siempre le prohíbe eso, ¿no? Toda la locura de Schweber es una imagen de la guerra de su padre contra su propia independencia. Nunca está libre de una coacción por parte de lo que él cree que son los poderes espirituales externos. Esos poderes espirituales externos pues eran todos esos aparatos así como lo vemos en esta imagen, ¿no? En que estaba amarrado a todo lo que el padre quería hacer con ese pequeño, ¿no? Con ese cuerpecito, tenerlo ahí sometido a todos sus mandatos, ¿no? Esos son los rayos precisamente de los que habla Schweber, que siempre tratan pues de influenciarlo, así es como él lo nombra también en su libro. Vamos a la siguiente diapositiva. Y aquí está, si se fijan, precisamente dice, ¿no? Esta imagen, dibujo de Schweber sobre el aparato de influir. Ahí está precisamente esa cuestión de la influencia. Si se fijan, hay un otro que está precisamente con una caja mandándole precisamente según como esos rayos, ¿no? Esos que parecen como cables aquí, ¿no? Y van de ida y vuelta, ¿no? Y ahí están precisamente sus escrituras, ¿no? En este dibujo, ¿no? Es esto lo que él presentaba según como evidencia de que no estaba psicótico. Cuando el doctor Schweber proporciona la represión de los niños menores de 1 año, les está programando en fábrica, consciente y deliberadamente para que obedezcan a sus padres como robots durante todo el tiempo que estén en contacto con ellos. Y ahí está, ¿no? Si se fijan otra vez, ¿no? Volverlos como soldados, ¿no? Lo que les decía hace rato de los nazis, ¿no? Seguir de alguna manera como esas reglas, ¿no? Sin pensar en otra cosa. Hay que dominar al niño para salvarlo de la idea que tiene el doctor Schweber sobre la naturaleza de un niño. El doctor Schweber ve tensiones y espíritus internos atormentadores. Y en un niño que llora, que él piensa que son precursores de insuperables enemigos de la vida. Imagínenselo, ¿no? O sea, pues por supuesto que los niños, los bebés, pues van a estar llorando por lo que sea cuando son bebés. Y él se lo toma demasiado personal, ¿no? Y aquí otra vez está Sibyl con otro personaje en donde es como una señorita de 20 años que es francesa y que sabe muy bien de modales, ¿no? Ese es su personaje más simpático. Aquí la vemos otra vez a ella de pequeña en un momento en que con un gancho le tratan de poner unos zapatos que ya no le quedan. Le lastiman y por supuesto que también esta cinta con la que quieren amarrarle el zapato pues vuelve a lastimarle, ¿no? Es así como él justifica la salvación de un niño. Él ve el llanto, el doctor Schweber, de un niño como un llanto sin motivo, porque no quiere ver el motivo, así yo lo pondré aquí. El niño podría estar llorando porque se aburre, porque quiere jugar con alguien. Él piensa que un capricho en un niño de 5 o 6 meses, así lo pone él, es un mal síntoma. No ve que el deseo de un niño de obtener una respuesta de sus caprichos podría ser una necesidad real. Su narcisismo es tan grande que piensa que el capricho tiene dedicatoria a él. Y aquí está precisamente esa mamá, ¿no? También cuando le hace esas trampas. Es una escena muy significativa porque justo en su análisis le dicen, es que cada vez que te daban cariño, pues te daban también una patada, ¿no? ¿Cómo vas a saber lo que es el amor, ¿no? En esta escena su mamá dice que quiere convencerla de bajar las escaleras porque arriba de su casa vivía su abuela, que era quien sí la consentía y la quería y le enseñaba lo que era el amor, y su mamá le estaba dando una galleta para que bajara, pero al momento en que llegaba con ella y le entregaba la galleta, la mamá la tiraba en los como 4 escalones que quedaban para llegar al siguiente piso. Entonces, pues, ¿qué amor es ese, no? ¿Qué amor le tenía a esa mamá? Ninguno. Para relacionar sus sufrimientos con su padre, Schweber habría tenido que considerar como malo el trato que le daba a su padre. Deduzco que su padre le había prohibido hacer tal cosa, lo que decíamos hace rato, ¿no? ¿Cómo va a hablar mal de su propio padre? No puede o no quiere quebrantar la opinión de su padre de lo que debía ser
su opinión sobre su padre. El tener prohibido ver el verdadero origen de sus tormentos. Entonces los llama milagros, ¿no? Aquí también es una escena muy, muy llamativa con Civil, porque precisamente en esta cuestión de la religión, esas palabras precisamente tan espirituales, ¿no? Que utiliza Schweber, también se aparecen en el discurso de la mamá de Civil. Ese es el gancho con el que le amarraban los zapatos cuando ya le quedaban pequeños y pues no le causaban muchísimo dolor. Otro gancho que Civil no puede ver, que de nuevo interpreta a ella, ¿no? Que le recuerda a todo lo que sufrió con esta madre sádica, perdón, es que cuando hacía travesuras, su mamá se la llevaba a ¿cómo decirlo? A otra casa que tenían atrás, ¿no? Como si fuera un granero, y ahí que era como una bodega, ¿no? Más bien, en forma de granero, la amarraba de un gancho que era con una polea, la subía precisamente amarrada como está aquí de las manos, y allá arriba le decía que las niñas malas se iban al cielo y que ahí se quedaban y Dios las tenía castigadas. Después de eso la encerraba en un baúl y curiosamente Sibyl muchas veces logró llevarse pues ahí en su propia ropa crayones y rayaba crayones para que supieran que su mamá la dejaba ahí encerrada y vieran que era verdad lo que contaba, porque su papá no quería que fuera, que los demás se enteraran de las cosas, que sea la mamá y siempre lo negaba, siempre decía que no. También es algo que veremos un poquito adelante, ese lugar del padre, ¿no? En psicología de masas y análisis del yo, Freud afirma que el dirigente de una masa es investido inconscientemente por esa masa en el lugar de un padre totémico, pues lo que mande o ordene la masa lo cumplirá sin siquiera pasar alguna notificación a la razón, dejando de lado al superyo para ser comandados por puro ello, pulsión sin freno como en la horda primordial. Y de alguna manera, pues es algo justo como lo que ve Schwaber, ¿no? Como lo que pasa con la mamá de Sibyl, ¿no? Es obedecerles ante todo, porque si no te cuesta la vida. Y quizá podemos decir a Schwaber y a Sibyl no les cuesta la vida orgánica, la vida biológica, pero les cuesta la vida psíquica. Aquí hay otra escena también muy dura en la película. Ella está escribiendo precisamente, está dibujando, ¿no? En ese papel tan lindo, insisto que son los días de Navidad, y ella quiere dibujar una gallina. Y si se fijan, el color verde es muy importante en toda la casa de Sibyl. Se ve que era el color preferido de la mamá y quiere pintar la gallina de color verde. Y resulta que la mamá se enoja muchísimo porque las gallinas no son verdes y no las puede dibujar de ese color y termina rompiéndole los crayones y el dibujo y demás cosas. Esta es la estrella que Sibyl quería colocar precisamente en el arbolito en donde estaba pegada la imagen de Santa con un círculo, que es lo que termina ella haciendo y que la mamá pues termina tirando a la basura y a Sibyl le cuestan muchísimos golpes, ¿no? No es ya gratis que incluso Shadman proponga un estado parecido en el caso Schreber. Su visión de una buena relación paterno-filial es similar a la relación entre un hipnotizador y un sujeto en poder suyo, un niño que experimenta una mirada, una palabra, un gesto del padre como una orden, se parece a una persona en trance. ¿Sí? ¿No? En nada lo contradicen. Esta imagen que está aquí es Cyril precisamente recordando cosas que le pasaron, ¿no? Con su madre, atemorizada, y siempre que recordaba cosas, ¿no? Desde ese dolor, perdón, lo que quería era salir corriendo de la habitación, romper un cristal, ¿no? Y por supuesto terminaba ya dañada, y siempre diciendo la gente, ¿no? La gente de alguna manera, pues por una parte era como que se supieran las demás personas qué es lo que estaba haciendo su mamá con ella en esa cocina, y pues que mamá no quería que se dieran cuenta, ¿no? De las cosas que le hacía. Cuando justo Civil habla de la gente, a quien pone ahí en lugar, pues de la gente realmente a quien se refiere es a la mamá. Tan así niega a la mamá de todo lo que ella le hacía, que culpaba precisamente a la gente. Morton señala que lo que se llama una alucinación o una ilusión puede ser el intento de una mente de revelarse a sí misma, dada la presencia de una regla que se impone a sí misma, que le prohíbe hacer exactamente eso. Sin regla podría no necesitarse la alucinación o una ilusión, en la forma de crear una nueva realidad. Los alucinados no atienden a razones. La inmediatez de su experiencia no admite dudas. Eso también es lo interesante con la psicosis, ¿no? No hay dudas, todo es certeza, todo está ahí puesto, ¿no?
justo el mandato del otro, justo también eso es lo interesante. Quien habla en la locura es el otro. En el caso de Sibyl y de Schweber, quien habla precisamente, ¿no? A través, ¿no? Cuando escuchamos ese discurso del loco, lo que habla en estos dos personajes psicóticos es precisamente en Schweber es su padre y en Sibyl la madre. Son quienes están ahí repitiendo ese discurso. Ellos simplemente son un eco de esos dos personajes. Perdón. Acerca de otras formas de psicosis, las esquizofrenias, se sabe que tienden a desembocar en la apatía afectiva, vale decir, la pérdida de toda participación en el mundo exterior, que es lo que al final empieza a pasarle a Sibyl. Empieza a aislarse, ya no quiere ir a análisis, tiene sueños, pero ya de alguna manera no quiere dejarlo ahí. Marla, que es un personaje que es como muy gótico y muy cercano a lo que son ese discurso de la muerte, quiere apoderarse de ella, ¿no? Y vaya que pues se hace todo el intento para que no caiga en eso, ¿no? Con relación a la génesis de las formaciones delirantes, algunos análisis nos han enseñado que el delirio se presenta como un parche colocado en el lugar donde originalmente se produjo una desgarradura en el vínculo del yo con el mundo exterior. Desgarradura, perdón, en el discurso de Sibyl nos queda claro precisamente en todas sus personalidades. Cada una de esas desgarraduras son precisamente cada una de esos chicas, y hasta hay por ahí creo que dos chicos, que de alguna forma le presentan cómo resolver cada uno de los conflictos precisamente. Aquí tenemos a lo que es precisamente Sibyl, la que está de blusa azul del lado derecho, y la que es el personaje como de 20 años y cacho, que es esta francesa que sabe todos los modales, ¿no? Del mundo. Muy, muy elegante ella. Esta parte del medio es un sueño que tiene Sibyl donde hay un montón de gatitos que ella quiere rescatar. Esos gatitos que aparecen en el sueño son ella y todas sus personalidades que trata de protegerla, sobre todo de mamá. Pero es interesante que en el sueño que de alguna manera también mamá la alcanza en el propio sueño. Bueno, continúo con esto. Si esta condición, el conflicto con el mundo exterior, no es mucho más patente lo que ahora la discernimos, ello se fundamenta en que el cuadro clínico de la psicosis, los fenómenos del proceso patógeno han mentido, están ocultos por los de un intento de curación o de reconstrucción que se les superpone. Aquí esta escena que está en el consultorio médico, que su analista también es psiquiatra, la está atendiendo precisamente, la atiende después de haber tenido toda una escena pues psicótica en el parque con los niños que llevaba. Ella está trabajando como ayudante de una maestra en preescolar y tiene el recuerdo de muchísimas escenas de su madre al salir a pasear con ellos, tanto que se queda paralizada adentro de una de las fuentes de Central Park y tienen que pues, sacarla de ahí porque está precisamente en su trance psicótico. Y termina yendo con esta doctora, que afortunadamente es psicoanalista, y le hace varias pruebas para saber qué es lo que está pasando ahí y si efectivamente lo que le sucedió fue una alucinación. Aquí tenemos otra película que también es Coraline, ¿no? En donde esta madre trata de devorarla precisamente, y curiosamente de robarle los ojos, de robarle la mirada, que Lacan diría que es algo muy de tener iniciativa en el ser humano, ¿no? La mirada nos dice dónde está el otro, qué es lo que quiere el otro de mí. La neurosis evita, sí, la neurosis evita al modo de una huida, un fragmento de la realidad, mientras que la psicosis se lo reconstruye. A la psicosis se le plantea la tarea de procurarse percepciones tales que correspondan a la realidad nueva, de lo que se logra de la manera más radical por vía de la alucinación. Entre los elementos que deben de ser recibidos por ese nuevo individuo es el de no reincorporar el producto. En otras palabras, la ley universal de no al incesto, originada desde el lugar de la madre. Es preciso que pueda desplegarse sobre la represión originaria del significante del deseo de la madre, quien posibilitará la entrada al padre inconsciente. Aquí precisamente vemos al padre de Sibyl, que dentro de su comunidad es un gran religioso, es un, ¿cómo decirlo? Pues un padre, precisamente un sacerdote, ¿no? Que de alguna manera pues está muy vinculado con su religión y con sus creyentes, pero no con su familia, curiosamente. Si se fijan de la misma manera que el padre de Schwaber, ¿no?
El padre de Schreber es alguien que es respetado en el vínculo, en el contexto médico, ¿no? Pero en su casa no sabe ni cómo criar a sus hijos, ¿no? Resulta que tuvo dos abogados, una hija, y los dos abogados, incluyendo Schreber, terminan en suicidio, ¿no? Este hombre sabía lo que estaba haciendo la mamá de Sibyl, su esposa, y nunca quiso aceptarlo porque decía que eran pruebas que Dios le estaba mandando y que en algún momento su esposa iba a poder salir adelante de eso, ¿no? Y nunca vio por Sibyl, por más religioso y bondadoso que fuera con su comunidad. Y aquí precisamente, antes que vaya, ¿no? La analista de Civil va a buscarlo, ¿no? Y a preguntarle precisamente si no sabía todo lo que le estaba pasando a Civil en esa infancia, ¿no? Otra vez esos aparatos, aquí lo tenemos del papá de Schweber, ¿no? Para controlar los movimientos de los niños, ¿no? Tenerlos quietos, ¿no? Inclusive hasta hay dibujos de lo que proponía para cómo dormirlos en la noche y que no estuvieran haciendo travesuras, ¿no? De alguna manera todos somos pensados antes de nacer por el otro, que nos desea para llegar a ser, existir. Sin embargo, en el caso de la psicosis es algo especial. Es clínicamente manifiesto que la mayoría de las veces el sujeto psicótico fue investido por la madre antes de su nacimiento, en una forma especialmente destacable. Esta forma tan particular es la no separación, la no diferencia, la no entrada del tercero. Ese es el punto, ¿no? No dejar que el otro entre, que el tercero entre. Eso es algo muy precisamente necesario para la construcción psíquica de cada sujeto, que entre el tercero, que no nos quedemos solamente con el primero que nos dio el deseo, ¿no? Que no nos quedemos con mamá, tiene que llegar el otro. Y ahí está el punto, precisamente el otro entra con lo que mamá presenta a ese tercero. Justo como diría un gran colega que también compañero mío en la UNAM, decía, lamentablemente quien tiene la culpa de todo esto es la madre es quien en un inicio tiene que ver con qué hay precisamente con la formación de la psique del sujeto. Ella va a presentar a los demás personajes. Si esta madre, como la vemos precisamente en el caso de Civil, no sabe ocupar ese lugar para presentar la ley, para presentar al padre, de nada va a servir todo lo que se haga en ese chico, va a resultar psicótico, ¿no? Así que aquí nos queda en claro. Ahí tenemos precisamente esta madre que lo que quería era su voluntad, que fuera su discurso, que fuera sus regaños y ninguna otra cosa, ¿no? El padre nunca estaba, él andaba precisamente en sus sermones, ¿no? Entonces tenía todo el día para hacer y deshacer con el cuerpecito de Sibyl lo que se le antojara. La madre del psicótico tiene características perversas de la renegación de la ley, es decir, sabe que la ley existe, pero se hace como si no existiera. Es el caso de Manoni, otro psicoanalista, en el ya lo sé, pero aún así, es decir, niego la falta del otro, pero aún así yo me hago la idea de que ahí sigue. La otra vertiente es un estado más severo. La madre estará ubicada en una estructura colindante con lo psicótico, una madre psicótica. Y eso es precisamente lo que también en esa entrevista que tiene el analista de Civil con el papá de Civil, le pasa la información de que la madre de Civil estuvo internada precisamente algo de tiempo en un psiquiátrico por precisamente presentar pues actos psicóticos, ¿no? Precisamente. Estas madres pues, pretenden actualizar ellas mismas la ley para el niño. La equivocación patológica se debe a que esa ley que quieren presentar no es de ningún modo la ley del padre, es decir, la ley que se funda en la diferencia de los sexos. Esta escena también, que aquí coloco esta imagen, está tocando, si no me equivoco, a Dvorak, ¿no? La mamá que era una gran pianista. También hay algo interesante con la mamá, la mandan a estudiar piano cuando ella es adolescente, lo estudia profesionalmente y todo para que en la tienda que tenían los padres, precisamente de esta madre de Civil, ella estuviera tocando ahí muchas veces en el día, anunciando que vendían pianos, ¿no? No para otra cosa. Entonces vaya que también habla de una frustración que tenía esta mujer ahí y pues del valor que le daban sus padres, ¿no? Meterla a estudiar tanto para nada más estar vendiendo pianos. Pero curiosamente en esta escena, tiene a Sibyl amarrada a una de las patas del piano, a una de las columnas con las que se sostiene el piano. Sibyl quiere ir al baño y le dice que no puede hasta que termine de tocar precisamente esta canción de Dvorak de las Naciones, no me acuerdo ahorita cómo se llama, título completo, y vaya que es una canción muy fuerte, ¿no? Que es fuerte en cuanto a los tiempos, en cuanto al sonido, en cuanto al ritmo,
y de alguna manera Sibyl debe de retener la orina hasta que termine ella de tocar toda la canción completa. Y por supuesto, ¿qué es lo que sucede? Pues que Sibyl, como una niña que nos están presentando de 5 o 6 años, pues no lo puede hacer y termina orinándose encima, y por lo mismo, ¿qué es lo que tiene de pretexto la mamá? Pues para poderla golpear de nuevo otra vez, ¿no? Tales madres están estrictamente hablando fuera de la ley, y que jamás se deja lugar vacante alguna a la intersección de una ley tercera capaz de mediatizar la fusión entre madre y el hijo. Debido a que reina la omnipotencia materna, la función paterna no tiene ninguna posibilidad de existir. Es decir, no hay un otro, ¿no?, que venga a separar a estas dos. Y eso es lo que pasaba precisamente con Cyril. Por eso es que esa cocina, pues para Cyril era realmente un lugar de martirio, ¿no? Tan peculiar situación invalidante es llamada forclusión. El nombre del padre es forcluido cuando este significante aparece renegado en el discurso de la madre. El término forclusión proviene del cuerpo de la terminología jurídica y significa abolición simbólica de un derecho que no fue ejercido en los plazos prescritos. Algo que se da cuando ya pasó el tiempo y que, pues bueno, pues qué bueno que se da, pero pues ya no sirve, ¿no? El nombre del Padre, que no es un significante particular a esto que nos justo mencionamos, no es un significante primordial, sino en la medida en que en un momento dado viene a ocupar un lugar capital. El significante nombre del Padre es un significante cualquiera que vendrá a ocupar ese lugar decisivo. Y si ese significante de alguna manera, pues lo que quiere decir es que se conecta otro deseo, otro discurso al niño, y que entonces efectivamente el niño va a desear algo más que no sea la madre, el deseo que tiene la madre, va a querer otra cosa, y eso efectivamente va a crear una separación entre ellos. Es lo que Freud de alguna manera llamaba castración. De alguna forma, justo cuando se le da entrada al padre en la relación del niño con la madre, se crea esta separación. Y eso que se desee precisamente del padre va a ser el nombre del padre, ese significante, de alguna manera. Esta imagen que tengo aquí es de una película mexicana hecha por Diego Luna, que es un director. Aquí la hace de director Diego Luna, ¿no? Este actor que todos conocemos, que ahora hasta hace películas de Star Wars, ¿no? Justo hizo esta película en donde habla de un niño que quiere ocupar el lugar del padre, y aquí justo precisamente su padre está así como escuchándolo, ¿no? Con este trajecito, la mamá que sabe de costura y demás, ¿no? Se los adapta, la ropa del papá se la adapta a su tamaño, y él está en una parte embebido en que efectivamente es papá, y pues su papá hasta pues, se queda como a veces atacado de risa, a veces muy incómodo, ¿no? Pero vaya que ahí viene qué es lo que pasa cuando no se ocupa, ¿no? Ese lugar del padre, cuando el padre no está, y de alguna manera mamá dice, pues bueno, pues entonces ahora esto va a ser de nosotros. Mamá en esta película también le da entrada a Abel, que es este personaje, de creerse que efectivamente está siendo la pareja de ella, ¿no? Y pues efectivamente, pues eso nada más tiene pues más repercusiones negativas en la vida de Abel. Se las recomiendo mucho. Aquí que inclusive va pensando que es el papá de su hermano y lo llevan a dar una alberca en la que ninguno de los dos tiene una estatura para poder pues estar pisando el fondo de la alberca, ¿no? Mientras que la concepción freudiana inicial de la Verbenfun está sometida principalmente a la idea de un rechazo del registro simbólico, es decir, de la renegación, con Lacan, la renegación remite más bien a la idea de una no llegada al orden de este registro simbólico. Mi hipótesis es que se llega al orden simbólico, pero de una manera muy mal lograda. Sí, el psicótico sí tiene algo de lo simbólico, sí tiene lenguaje, pero no tiene otras herramientas, ¿no? Si la mirada de la madre no tiene otra dirección que la del niño, en ese sujetito en crecimiento no ocurrirá la castración. Y aquí lo vemos en esta imagen, ¿no? Dice, oh Dios, puedo ver para siempre. Sí, lo que se necesita es separarse de esto, ¿no? También es como lo que presenta Sófocles en el Edipo, ¿no? Todos los hombres morían al tener precisamente lo que era la adivinanza de la Esfinge, pero Edipo tiene la respuesta. Precisamente las respuestas se niegan precisamente con la castración. No se tiene paso a las respuestas. El que Edipo haya sabido las respuestas precisamente de la esfinge, lo coloca ya, ¿no? Con la relación de mamá. Y precisamente esto es lo que le pasa a Edipo, ¿no? Pierde los ojos, ¿no?
pierde la vida, ¿no? Por todo lo que sabemos que le sucede en esta trama. El nombre del padre proclama castrar simbólicamente, privando al sujeto de la madre. Y aquí está castrar simbólicamente, no como lo estamos viendo aquí, ¿no? En lo real, así como si fueran verduras los dedos de alguien, ¿no? No, de alguna manera es simbólicamente. Es decir, que la ley entre y le ponga un alto a ese sujeto, sobre todo al principio de desear a mamá y que se dé cuenta que hay otros objetos que puede desear, no solamente a mamá. Lo leo de nuevo. El nombre del padre proclama castrar simbólicamente privando al sujeto de la madre, permisivo de la búsqueda de otros objetos fuera del entorno familiar, origen de ideal del yo, conducto de la pregunta originaria, ¿qué es lo que quiere el otro? Dando como resultado la existencia del sujeto en el inconsciente. Esa es la pregunta que justo prende lo que es la psique de todos como sujetos. De no haber dicha separación, se intenta hacerla en lo real, precisamente, ¿no? De ahí que muchos psicóticos efectivamente sí se estén hiriendo demasiado. Dicho concepto fundacional e inaugural no se instaura en la psicosis. Por si fuera poco, la respuesta a la pregunta Chewa llega con anticipación y sin ninguna otra opción de salida. Llega antes de que haya precisamente algo que se pueda hacer. Lacan dice, lo que está en juego en nuestro sujeto es la pregunta ¿qué soy? ¿Soy? Es una relación de ser, un significante fundamental. En la medida en que esta pregunta en tanto simbólica fue despertada y no reactivada en tanto imaginaria, se desencadenó la descompensación de su neurosis y se organizaron sus síntomas psicóticos. El padre de Schroeder nunca permitió que sucediera la castración, la separación de él mismo. Él jugaba el rol de la madre que no deja salir al niño de su deseo. En su modelo educacional solo es permitido el lugar de su mandato, ningún otro. No es aplicada la caída del primer objeto del deseo, pequeño a. No hay falta. La completud es vivida como real, por lo que al neutralizar el advenimiento de la represión originaria, la forclusión del nombre del Padre, compromete gravemente la asunción de la castración simbólica. No hay separación. ¿Cómo va a haber algo ahí? El psicótico ocupa el lugar del objeto A de la madre imaginariamente. Ya desde la concepción, el sujeto desempeña para la madre un papel muy preciso en el plano fantasmático. Su destino está trazado. Será ese objeto carente de deseos y cuya única misión estará en colmar el vacío materno. A este niño de carne va a superponerse una imagen fantasmática cuyo papel será reducir la decepción fundamental de la madre. Y efectivamente, entonces todo lo que la madre te habían hecho con su vida, entonces trata de hacerlo con civil, ¿no? Trata de volverla nada. Le quita el derecho a tener hijos de tantas cosas que hizo con su propio cuerpo, ¿no? La mutila de otras partes, ¿no? La cuelga, ¿no? Etcétera. Entonces dice uno, híjole, qué sufrir de esa pequeña. Lacan señala que el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Pero ¿y eso qué quiere decir? Que el lenguaje guarda las tradiciones, cultura y herencia del orden simbólico, el cual se transmite desde lo social a lo individual por medio del discurso en su entrada al inconsciente, de cada sujeto en su vínculo familiar, elaborando un yo, si es que todo el camino de la estructuración subjetiva del individuo es encaminado de buena forma, si es que podemos llamarlo así. Lacan señala que en la sociedad los psicóticos se reducen a estribillos, a monsergas, cuya vaciedad se imputa a seres sin inteligencia ni personalidad, incluso francamente borrados del registro. Todos de alguna manera en cada colonia hay precisamente como algún psicótico, ¿no? Que es el loquito de la colonia, ¿no? Y así es precisamente como los llamamos. No siendo así en el psicoanálisis, que ha abierto la escucha hacia este campo psicótico de difícil y muy particular trabajo, pero no imposible. No se hace con patologías psíquicas, no se nace, perdón, con patologías psíquicas. El sujeto las elige inconscientemente, aunque en la psicosis parece que al sujeto no le fue presentada otra opción, lo que decíamos hace rato. Para ser loco es necesaria alguna predisposición, sino alguna condición. Condición de 3 generaciones, donde el significante del nombre del padre se haya jugado erradamente. No se vuelve loco quien quiere. La noción de forclusión indica que previamente ya debe haber algo que falta en la relación con el significante, en la primera introducción a los significantes. Y aquí tenemos pues a la familia Simpson, ¿no? Que precisamente por ahí, vaya que hay muchos que tuvieran como estos rasgos.
Todo lo perteneciente al orden verbal participa así de lo que podemos denominar una gestal intramundana. En su seno, el sujeto es la muñeca infantil que fue, es objeto excremencial, es cloaca, es ventosa, es un desecho, ¿no? Lacan, el sujeto fue, así es como lo llama, y en su destino está ser desecho donde el deseo del gran otro, de justo las leyes, las tradiciones, las costumbres, no intervinieron para sacarlo de ese no lugar de las heces fuera de la ley. Y ahí vemos esta psicótica, ¿no? Caminando en la banqueta desnuda, ya lleva como si fuera pues un bonito día de domingo. La psicosis es un máximo de existencia, es un mínimo, perdón, de existencia, o podríamos llamarla una mísera existencia. Al menos de esa forma y en ciertos casos sumamente degradada, el sujeto que no es terminado de amar puede existir, siendo una persona que no es sujeto. La relación que Freud establece entre este fenómeno, la represión y ese muy especial no saber nada de la cosa, ni siquiera en el inconsciente, se traduce así. Lo que es rehusado en el orden simbólico vuelve a surgir en lo real. Hay una estrecha relación entre, por un lado, la denegación y la reaparición en el orden puramente intelectual que no está integrado por el sujeto. Por otro lado, la forclusión y la alucinación vale decir la reaparición en lo real de lo rehusado por el sujeto. Eso rechazado es algo primordialmente contraestructurante en el sujeto, o mejor dicho, desestructurante. El refrán y su metáfora, donde hubo fuego, cenizas quedas, tienen muy buen sentido, pues eso es lo que le fue entregado y con lo que se quedó el psicótico, cenizas de lo simbólico, pésimamente anudadas por lo imaginario. La represión que es constantemente interferida es reemplazada por un reconocimiento de lo imaginario, del fantasma. Lo reprimido en la psicosis, si sabemos leer a Freud, reaparece en otro lugar, ináltero, en lo imaginario, y lo hace efectivamente sin máscara. Alucinar será, como Schweber, el origen de lo imaginario, aunque lo negativo es que el advenimiento de este registro no le permita llegar a cimentar lo simbólico, es decir, que hay una sobrevaloración de lo imaginario por encima de lo simbólico. La pregunta quién habla ha sido promovida suficientemente aquí como para adquirir todo su valor. Debe dominar todo el problema de la paranoia. Eso es lo que caracteriza lo imaginario en la psicosis, además de una extrema franqueza que a cualquier neurótico dividiría. El psicótico encarna al otro con A minúscula que suplantó al gran otro. No obstante, le habla a otro, pero se habla a sí mismo. En el momento en que aparece en lo real, es decir, acompañado de ese sentimiento de realidad que es la característica fundamental del fenómeno elemental, el sujeto literalmente habla con su yo, y es como si un tercero, su doble, hablase y comentase su actividad. Lo que decíamos, el padre de Schweber, la madre de Sibyl. Freud incluso asegura que el psicótico ama su delirio como a sí mismo. Donde la palabra está ausente, ahí se sitúa el eros del psicótico. Ahí encuentra su supremo amor, respuesta de quien habla. El delirio de un doble del que el psicótico no puede dejar de hablar es su único tema. En Schweber, Dios es el único discurso porque es palabrería, nadería. Existe una buena razón para esto, que este otro está todo en sí, dice Freud, pero a la vez está enteramente fuera de sí. Cuando una marioneta habla, no habla ella, sino alguien que está detrás. Es un gran ejemplo de la psicosis. El asunto es saber cuál es la función del personaje que encontramos en esta ocasión. Lo imaginario sostiene al psicótico, pero solo por determinado tiempo, hasta que algo recibe del exterior como resignificación de ese llamado del otro grande, que desencadena lo atestiguado, y el edificio carente de estructura psíquica o de insípida estructura psíquica se colapsa. Es como una pequeña pirámide hecha de naipes con el fin de soportar el cuerpo de un adulto. Lacan habla del libro de Schweber. Es sin duda escritor, mas no poeta. Nos introduce una nueva dimensión de la experiencia. Hay poesía cada vez que un escrito nos introduce en un mundo diferente. La poesía es creación de un sujeto que asume un nuevo orden de relación que simbolice con el mundo. No hay nada parecido en las memorias de Schweber. Él es casi todo lo que rodea. A nivel del significante, en su carácter material, el delirio se distingue precisamente por esa forma especial de discordancia con el lenguaje común que se llama neologismo. La significación de esas palabras que los detienen
tiene como propiedad el remitir esencialmente a la significación en cuanto tal. Lamentablemente la psicosis se presenta como la estructura psíquica donde no hay duda, solo certeza. Certeza de que el otro no partió y no ejerció afánisis, por lo que únicamente existe un tema a tratar, el mismo con todo saber absoluto sobre él mismo. Agreguemos que lo que no engaña es el efecto de lo real, el descuido del cuerpo. ¿Cuál es esa parte en el sujeto que habla? El análisis dice es el inconsciente. Naturalmente, para que la pregunta tenga sentido es necesario haber admitido que el inconsciente es algo que habla en el sujeto, más allá del sujeto, e incluso cuando el sujeto no lo sabe, y que dice más de lo que supone. Por tanto, mi propuesta es que el psicótico tiene inconscientemente, aunque el registro de lo simbólico esté prácticamente inexistente. En la psicología de masas, Freud propone que todas las religiones son un delirio. Aquí, parafraseándolo, cierro con ironía esta estructura que tanto divide al neurótico. ¿No? La creencia efectivamente dice, las balas son reales, tu Dios no lo es. ¿No? Y aquí tenemos a la verdadera Sibyl, precisamente, que es la que vivía todos esos pues, grandes sufrimientos y martirios que su madre le daba. ¿No? Y pues ahí termina precisamente mi presentación. Muchas gracias por invitarme el día de hoy. Es todo un honor de nuevo estar por aquí. Muchísimas gracias, doctor. En este momento le hago saber a los espectadores que si tienen alguna pregunta sobre el tema presentado, nos la pueden hacer llegar por el chat de esta videoconferencia para hacérselas llegar al doctor Mauricio. Pues al parecer no, no tenemos preguntas, ¿verdad? Me parece que no. Continuemos entonces. Pues le agradecemos a usted, doctor. Es un distinguido invitado y muchísimas gracias por su excelente exposición sobre el tema civil y la psicosis. Gracias a ustedes. Esperemos prontamente tenerlo en esta ocasión, aquí en la delegación Puebla de la Barra Latinoamericana de Juristas y Peritos. Todo un gusto cuando sea posible. Por mí encantado. Muchísimas gracias. A continuación le voy a ceder la voz, el uso de la voz al doctor Fernando Ambrosio Flores, consejero presidente de la Delegación Puebla de la Barra Latinoamericana de Juristas y Peritos, quien dará la clausura de este magnífico evento. Primero que nada, quiero agradecer al doctor que nos ha compartido en este tema. Yo me quedo con la boca abierta. Me proyecté y lo vamos a invitar a otra ponencia más. Muchas gracias, doctor, por su ponencia y de veras, permítame invitarle para otra ponencia más adelante. Gracias. Encantado. Gracias por que lo hayan de alguna manera aprovechado así. Por mí, feliz de la vida. Mucho honor de estar por aquí con ustedes. Mucho placer. Gracias, doctor Ambrosio, por sus palabras de clausura y gracias a todos por acompañarnos en esta Semana Jurídica 2025. Que tengan muy buena noche a todos y donde impera la justicia, el derecho prevalece. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Mauricio. A ustedes, saludos. Hasta luego. Ya. Muchas gracias, doctor.